trata. Tengo por acá al vocero del Infonavit para que nos diga más datos al respecto frente a qué estamos con esta situación. Y yo creo pues que es algo muy importante porque se refiere precisamente a descuentos directos. Que nos platique Gustavo Rivera Loret de Mola, vocero nacional del Infonavit, porque bueno, estaba a punto de subirse un avión. Y como me tardé con la entrevista a Anabel Hernández porque estaba muy importante lo que estaba diciendo, esperemos que nos pueda contestar. Si no, nos vamos por acá con Lisette Velázquez, porque sí está interesante. ¿De qué nos vas a hablar, Lisette? Adelántanos nomás. Amador, perdón, discúlpame. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a abordar un poquito de manera breve el enfoque familiar de adicciones, que es algo que hemos venido escuchando, ¿no? Aquí tanto en tu noticiero como en otras plataformas. Primero que nada, pues el aceptar que la cuestión de las adicciones o de la drogadicción, que son dos cosas diferentes, pues está a la alza, o sea, no está detenida en estos momentos. Y si nos vamos a la parte esencial, que es la parte de lo que es la familia, hay 3 áreas. Traigo 9 puntos, pero los voy a reducir a 3, que en realidad uno va a ser factores de protección y otros van a ser ya factores que le podríamos llamar reducción de daños, que es algo en lo que en la ciudad no he visto que estemos enfocados. La reducción de daños tiene que ver en cómo se está rehabilitando, aunque la palabra adecuada sería más reeducando, ¿no? La cuestión del tema de adicciones. En primer lugar, establecer a los padres, brindarles una información un poquito más adecuada, específica respecto a lo que son las drogas. Vemos en internet cómo podemos leer qué causan las drogas, ¿no? En cuestiones, digamos, de cuando la gente consume algún tipo de droga alucinógena, qué causan, pero los padres no tienen información precisa y realista de qué está causando la droga a nivel cerebral, de qué está causando la droga. Y esto se desemboca, fíjate, en que se avería un poco el proceso de tratamiento porque los padres llegan a pensar que es un acto de desagradecimiento de parte de los hijos, el consumir drogas, que después escuchamos eso en la consulta. Tenemos un programa nosotros, pero es de consulta externa, donde escuchamos es que, ¿qué hice? Le he dado todo para que me pague con eso. Y yo creo que ese es un punto eje. Por Los eso, porque le padres diste todo, ¿no? ¿O deben, no? a veces le dieron todo y me he encontrado con familias. No existen familias perfectas ni normales. Existen familias donde los estilos de crianza pueden ser en unos casos más efectivos que otros. Se asume que le dimos todo porque es lo que creemos, pero a veces ese todo tiene que ver con materiales, a veces ese todo tiene que ver con cuestiones emocionales y quedan por ahí la parte individual de la persona que empieza a consumir drogas. Entonces, si el padre de familia sabe y está consciente de que no es nada personal en ese momento, que ya fue una decisión que llegó, que ya está el consumo, por lo que haya sido, es importante abordarlo, no esperar, porque de por sí los padres se enteran entre 1 y 3 años después de que empezó el consumo. Ay, ay, ay. Mientras el adicto tiene el control, es 1, 2 años, después empieza a robar y es cuando los padres empiezan a ver, pero ¿qué hay tras de eso? Una falta de relación continua y sostenida. Eso es lo que quiero De enfocar. comunicación, ¿verdad? Eso Sí, es muy pero importante. profunda. El eje más importante es poder mostrarles y enseñarle a nuestros hijos cómo ser aceptados, que ya lo habíamos visto, incondicionalmente, pero no solo aceptarlos nosotros como padres, sino enseñarles a regular esa necesidad, que es lo que en muchos de los casos los lleva a consumir. Los adictos o los jóvenes o los niños que hoy en Pero día... ¿cómo detectar antes? Que es muy importante lo que estás diciendo. Ya Necesito conocer a mis hijos para poder Exacto. saber qué es lo que está Porque pasando ¿cómo y es qué posible están que mostrando. del 1 a 3 años el padre se dé cuenta que el hijo Claro, está consumiendo porque drogas? es el tiempo en que el adicto tiene para controlar y para sostener, o sea, el grado de adicción. Ya después requiere más, porque precisamente todo tiene que ver en cosas que no hemos visto a profundidad, como la necesidad del cerebro de estarlo consumiendo, y todo se lo hemos asignado o designado a cuestiones sociales o emocionales o de estilos de crianza, cuando ya hay un soporte ahí biológico muy fuerte. Entonces, ¿Y por qué empieza a consumir? porque pues, por deseo de sentir placer o por deseo de evitar el dolor.
llámese en todos los sentidos, de manera general. Está muy importante lo que está Así diciendo. A ver, Lisette exactamente. Velázquez, perdón, Lisette Amador. ¿Por qué tengo Velázquez? Es que, a ver, Me Amador parece. Velázquez, ¿no eres Amador No, Velázquez? soy Amador Sánchez. Amador Sánchez. A ver, pues se me va. ¿Cómo le hacemos con esto? A ver si puede ahorita, digo, ya que empezó Lisette, porque si no voy a cortar al vocero a ver si puede contestar, porque está hablando mejor Lisette y se me atraviesa la hora y está muy interesante lo que está diciendo. Ahorita voy con el vocero. A ver, entonces, ¿por placer o Por por búsqueda evitar de dolor? placer o por evitar el dolor. ¿Cuál dolor? Cualquier dolor que hemos estado. Generalmente la patología dual que se le llama en adicciones tiene una vertiente de algún trauma en la niñez, que no hay culpables. Yo quiero que esta tendencia sea no culpables, sí responsables. Pero para responsabilizarnos necesitamos poder verlo desde niños. Entonces, si los niños tienen esa habilidad de autorregularse, tendrán la oportunidad de autorregular esa necesidad de ser aceptados y de sentir que son parte de algo. Entonces estamos hablando de la palabra conexión, y la conexión debe ser sostenida en el ámbito familiar. Entonces, si los padres tienen suficiente información, creo que tendríamos más oportunidades de ayudar a nuestros hijos, no solo a prevenir, sino también a reducir daños. Ser realistas y entender que cuando ya hay un problema hay que abordarlo. Y en un mundo de drogas, ¿cómo hacerle? Porque ahorita está asequible. Ahorita Esto como está no va a como... parar. Entonces, No, al reducción de contrario. daños. ¿Cómo? Reducción de No, daños. ¿Cómo? prevención, más bien prevención. La prevención es un acto de intervención constante. Por eso, Exactamente. ¿cómo vas a ¿Cómo? prevenir constante? O sea, ¿cómo voy a evitar? Porque Que los jóvenes tengan, hay sí. un libro que te lo voy a brindar, te lo voy a traer, no recuerdo, te voy a ser honesta, el autor se llama Drogas, pero es un libro donde se hizo una compilación de los jóvenes, cómo veían y qué pedían, qué le estaban pidiendo a la sociedad y a los padres saber qué hace la droga por ellos, es decir, en qué los puede convertir, y eso puede mejorar su capacidad de decidir. Esa es una de tantas vertientes, como los factores de protección a nivel familiar desde que están niños, pero va a ser inevitable que aunque hayas tenido por eso, una por la gran prevención familia, más eficaz, ¿cuál es? Ya sé, cuando la dice familia, padre, te he dado todo. Sí les he Ujú. dado todo, como dijiste, lo material, Exactamente. la ropa, el carro, lo que tú digas. Medidas de disciplina, ayudar, digamos, a equilibrar ese entorno. Se dice, es que mi papá es separado, mi mamá se separó. Hay muchos traumas que se generan ya cuando la persona está joven. Sin embargo, esos no son las causas inmediatas, son las causas remotas. Y eso es lo que tú preguntas, bueno, ¿cómo prevenir? Si hablamos de políticas públicas, hay otros países donde hay muchos espacios de esparcimiento, donde se les brinda a los jóvenes de manera gratuita esa parte del sentir, del estar integrados, de sentir que somos parte de una sociedad y de convivir de una manera sana. Sí los hay en otros países y son muy efectivos, como por ejemplo en Europa, en España. Esas son prácticas. Y lo que son la reducción de daño, acercarnos a la cuestión, a esos adictos y preguntarnos a nivel global, ¿están funcionando las formas en las que estamos, entre comillas, rehabilitando? Si hay un 90% de reinserción a esos centros de rehabilitación, ¿es suficiente Entonces, en la ciudad? La conclusión es, platica que con él. Tienes que estar, Mantenga una comunicando comunicación, constante, ¿no? una Cada que en relación. la comida, en la cama. Es que el padre de repente Desayuno, el comida desayuno. y cena, o a ¿Cómo una de ellos. estás? ¿Cómo vas? ¿Qué ¿Cómo te sientes? sientes? Hay programas que se enfocan en Sí. inteligencia emocional, en la parte ¿Cómo de te fue en la escuela? ¿Con exactamente. quién estás jugando? O sea, es una especie de interrogación Fomentar constante. sobre todo el afecto y el El aprecio hacia sus afecto. compañeros. Exacto. Es una cura que no tienes una idea, porque evitamos ambientes de hostilidad en la escuela y evitamos esa parte de las desmejoras y de las diferencias entre los niños de edades tempranas, entre 7 y 10 años, que es cuando inicia el consumo de drogas. 7, 10 años. O Exactamente. 12 también, bueno, 3 la secundaria. 7 empiezan ya sobre desde los todo los 7. consumidores de inhalantes. Pero ¿cómo? Ya, o sea, bajó Exactamente, o sea, hace bajó mucho la- que ha bajado. Las estadísticas nunca van a ser realistas, porque siempre va a haber una porción de la población que se queda fuera. Pero en la prevención comunitaria, como te digo, el acto de prevenir debe ser una intervención constante. Intervención, corrección, conexión, amor, apego. apego. Así al es. Pero un padre. apego efectivo, no autoritarismo como vamos viendo en muchas familias. Pues, que eso Del eso padre genera. temeroso. Puede ser del padre temeroso o de una Autoritario. madre asustada.
o madre soltera. Exactamente. Créanme que esto, que es tan importante lo que está diciendo Lisette, ojalá que la próxima semana ya nos digas eso, porque de ahí se desprende todo. A mí me sorprendió el dato. De 1 a 3 años oculta el consumidor de drogas la sustancia o el perfil. Después de 3 años exactamente ya va pidiendo Así pues es. más y más. Ahí es, ¿y cómo evitarlo? Prevención, comunicación, amor, de veras, padres, salvemos a nuestros hijos. No va a haber política pública que alcance ni programa si no Exactamente. se hace desde los hogares. Por eso, miren, hasta al vocero informal lo voy a tener mañana porque no cabe. De hecho, ya me tengo que ir al corte, pero es que estas cosas, hablando de drogas, hablando de capos, hablando de lo que ocurre, y a escuchar a una psicóloga, escuchar a una especialista, a una terapeuta gestal, área espiritual, cultural, lo que sea, nos va a hacer también mucho más preventivos de lo que pueda ocurrir en el futuro con nuestras familias. ¿Dónde te pueden contactar, Lisette? ¿Dónde estás? 6623-187132 y en redes sociales, psicóloga Lisette Amador. Psicóloga Lisette, sí, psicóloga O Lisette. programa de Gens Hermosillo, tratamiento, prevención y adicción para tratamientos de Muy bien. drogas, ¿no? 66, ¿qué otra vez? 23. 6623-187132. Muy bien, todos actuar en verdad desde casa, que es la primera autoridad y el primer plan para evitar todo esto. Volvemos con más información, las manifestaciones en el sur de Sonora, el Contragrupo México, también lo que está